Mi nombre es Manuel Antonio Jerónimo Rosero Marroquín y voy a hablarles hoy de un tema que seguramente les va a interesar, que es una cuestión contractual, ya que todos los días nosotros estamos celebrando contratos. Quizás a veces no nos damos cuenta de sus efectos, quizás los ignoramos, pero eso no cambia el hecho que estamos vinculados a estos. El contrato que seguramente más celebramos a diario es el contrato de compra-venta. Eh, Tal como lo indica el artículo 1849 del Código Civil, este contrato es donde una parte se obliga a entregar una cosa y la otra a pagar por dicha cosa un valor en dinero. Este valor que se ha pagado es lo que nosotros conocemos como precio. Entonces uno vende y el otro compra. Se entiende que naturalmente es un contrato de carácter consensual por cuestión de voluntad, pero hay que entender que esta voluntad de las partes no es como una voluntad expresa, sino que nosotros tenemos unos comportamientos estandarizados que somos los que entendemos como contratos. Y esto trae unos efectos, como en el caso de ir a una tienda, vas y compras cualquier cosa. Esto no conlleva consigo que firmes un contrato, no conlleva consigo que verbalmente estés expresando unas cláusulas contractuales, sino que uno compra. Entonces el vendedor entrega y no paga por esto. ¿Listo? Entonces debemos entender también que una compraventa no solo sea una cuestión de barrio, de ciudad o una cuestión nacional. Estamos en un mundo globalizado donde cada vez es más común que se hagan compraventas a nivel internacional de una persona de un país con otra de otro país, incluso en continentes diferentes. Y aquí es donde entra la Convención de Viena de compraventas de mercaderías, que se aplica para las partes cuando son de países diferentes y estos países han firmado dicha convención. En este caso no se tiene que decir expresamente en el contrato, sino que ambos, por estar en países que han firmado esta convención, se entiende que se puede aplicar. Sin embargo, incluso las personas que no pertenecen a estos países pueden aplicarla. Esta es una convención que también aplica, es para las personas que son comerciantes, para promover así el comercio internacional a gran escala de bienes muebles, ya que no es algo tan simple como el ejemplo de la tienda de ir a comprar un paquete de papas. Entonces, por ejemplo, ¿qué compraventas se excluyen? Están las compraventas de mercaderías que son para uso personal, familiar o doméstico, salvo que el vendedor no supiera de esta situación. También nos encontramos con una exclusión respecto a las ventas por mandato judicial o las subastas, porque esto es algo de cuestión procesal. También tenemos las cuestiones sobre acciones bursátiles, porque estas son unas divisas que tienen un comercio virtual que no necesita este tipo de regulación, y están lo de los buques, barcos y otros tipos de elementos de estas características como son las aeronaves, porque estas son, si bien son bienes muebles, tienen un tratamiento similar al de bienes inmuebles, al igual que la electricidad, que es una cuestión más bien estatal. Entonces, lo que regula realmente o principalmente es la formación del contrato y los derechos y obligaciones tanto del comprador como del vendedor, porque cuestiones como la tradición o la entrega sí es mejor que cada país lo regule, pero también regula los efectos del contrato que el contrato puede tener sobre la propiedad de las mercancías y también lo que se conoce como responsabilidad por producto defectuoso, que solo se dan casos de que genere lesiones corporales o quizás la muerte de un consumidor. Aún así, las partes tienen la autonomía para excluir esta convención o modificar alguno de sus efectos. Sirve en materia supletiva, ya que puedo decir que ciertas obligaciones del comprador y ciertas del vendedor las puede regular mediante la convención, mientras que otros elementos no necesariamente tiene que ser así. También tenemos que tener en cuenta que frente a la formación y la prueba del contrato hablamos de un consensualismo, que es que no hay requisitos de forma, pero si las partes han acordado alguna modalidad para la celebración, entonces no debería darse de manera distinta. Un ejemplo es que usted y yo pactamos una compraventa de un televisor y hay que hacerlo por escrito y con autenticación en notaría. Si esto no lo hacemos así, entonces se entenderá que el contrato no existe. Esto es válido, esto podemos hacerlo, pero entonces no podemos decir que el contrato sea inválido o nulo per se. Si usted, por ejemplo, me manda el televisor y yo pago, pues ahí estamos dejando esta cláusula de lado con nuestro comportamiento. Esto lo estamos haciendo así, lo estamos dejando sin eficacia de forma tácita y no podemos luego ninguna de las partes ir a decir que entonces es nulo, porque primero de todo las causales de nulidad son de orden público y yo no puedo decir que el contrato es nulo porque sí, son causales que ya están establecidas, pero lo que sí se puede decir es que el contrato como tal es inexistente. Pero también hay que tener en cuenta y hay que tener cierto cuidado que nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Entonces, si usted me dijo que
mandaba al televisor y yo lo recibí y luego ante el juez no pudiera decir que es inválido porque ya tenemos otra cosa pactada. Si yo al recibir el televisor acepté la situación, acepté que ejecutamos el contrato de otra forma, luego no puedo alegar eso, no puedo contradecirme, no sería lógico. Entonces, ¿cuándo se entiende que un contrato es celebrado? Si un contrato es solemne o real, se entiende celebrado cuando se ejecute dicha solemnidad correspondiente o cuando se entregue el bien. Si el contrato es consensual, se entiende celebrado cuando se genera el acuerdo como tal. Si las partes no cumplen con las formalidades que acordamos, entonces el contrato sería inexistente. Respecto a la formación, la mayoría de los contratos se forman por la oferta y la aceptación como tal. La cuestión es que la oferta es cuando una persona redacta los elementos esenciales de tal manera que el aceptante le basta exclusivamente con decir acepto. En cambio, si yo le digo a usted que tengo, por ejemplo, unos celulares y los tengo allá en una bodega y pues ahí se los estoy ofreciendo, pues esto no es una verdadera oferta como tal. Pues el objeto o el celular pues no está siendo determinado con precisión y el precio tampoco. La oferta debe ser precisa, debe indicar las mercancías, la cantidad, el respectivo precio. Y digamos que la convención dice que la oferta puede estar dirigida a una o varias personas. El código es un poco más amplio, el código de comercio dice que se puede hacer a una persona o a un público general. En cambio, la convención dice que debe estar dirigida a alguien o será una invitación a ofrecer. Esto se refiere a una situación común, por ejemplo, en las compras en línea, donde quiero comprar una camisa que ve en la página del comercio, pero esta indica que los pedidos están sujetos a confirmación. Entonces el que me vende me está exponiendo a mí como oferente, ya que lo que le estoy diciendo de una forma u otra es que realmente quiero esa camisa a ese precio. Pero entonces, ¿cuánto surte efecto la oferta como tal? En el momento de la recepción de la oferta es que se perfecciona como tal. Cuando la otra parte recibe dicha oferta, se entiende hecha. La regla también general es que las ofertas son revocables, pero una vez una oferta ha sido aceptada, ya no se puede revocar, porque ahí ya hay un contrato y el contrato es ley para las partes y solo se deshacen por un consenso entre ambos o por causas legales. Entonces puede revocarse solo antes de que haya esta aceptación. Igualmente, la oferta no es revocable si me dan un plazo o si expresamente me dicen que no es revocable. Pero entonces, ¿qué implica dicha irrevocabilidad? Es que si me mandan una oferta y me dicen que es irrevocable, pero luego me cancelan la oferta o me cancelan como tal la compraventa, pues igual tienen que llegar a responderme por la mercadería y por el precio, tienen que cumplirme el contrato. Pero existe una situación a nivel interno de nuestro ordenamiento jurídico y es que el Código de Comercio dice que la oferta es irrevocable, pero sí se puede revocar. Lo único que tendría que hacer es pagar perjuicio. Entonces se está generando una confusión respecto a este elemento. Y entonces, cuando se entiende hecho la aceptación, por ejemplo, pues cuando el proponente recibe la aceptación de la oferta, ahí se entiende. Esto nos sirve para saber cuál es la fecha de celebración del contrato como tal. La aceptación puede darse también por otros actos, por ejemplo pagando o si yo realizo modificaciones no sustanciales en la oferta y la devuelvo, pues se entiende aceptada y no se entiende que sea una nueva oferta. Respecto a esto, el Código de Comercio nos dice que si yo devuelvo una oferta a la cual le he hecho modificaciones, se entiende entonces que no estoy aceptando la oferta, sino que estoy mandando o estoy haciendo una proposición de una oferta nueva. Si yo la acepto, habrá otro contrato y si no la acepto, pues no. Entonces en la convención dicen que la modificación es una nueva oferta dependiendo de la modificación. Si es una cuestión sutil, no tendría por qué alterar sustancialmente la oferta y por ende podrías considerarse aceptada. En cambio, si es sustancial, pues es una nueva oferta. Y la convención, por ejemplo, nos da ejemplos de que es sustancial. Cuestiones como el precio, la condición de pago, la calidad, la cantidad del lugar y la fecha de entrega son elementos que son sustanciales. Pero entonces aquí en Colombia cualquier modificación sí es una contraoferta como tal. Respecto a las obligaciones, tenemos que el vendedor tiene la obligación principal de entregar. Y cuando hablamos de entregar, realmente deberíamos estar hablando de la transferencia de la propiedad. Y así lo determina el Código de Comercio, mientras que el Código Civil sí nos habla de la mera entrega. Entonces, si por ejemplo esta compraventa implica un transporte, al momento que yo le doy la cosa al transportista, se entiende la entrega. Si por ejemplo no requiere un transporte, sino que yo digo
aquí tengo la cosa en mi almacén, recójala, pues en ese momento se entendería dicha entrega. El Código Civil digamos que entiende que se da la entrega del precio y se da la entrega de la cosa. En cambio, el Código de Comercio nos habla de que hay un plazo para la entrega del precio que es 24 horas después, o las 24 horas siguientes a la celebración del contrato, pero la entrega de la cosa como tal sí se entiende que fue en dicho momento. También hablamos de la obligación del vendedor de envasar o embalar digamos que la cosa de forma adecuada, porque si hay unos requerimientos específicos como son los requerimientos de las normas INVIMA, pues se necesita cierto envase, y si este envase no es así, pues no pueden entrar al país. También está la obligación de entregar cierta documentación necesaria, porque esto se da más bien en cuestiones de compraventa internacional, porque hay ciertos países o ciertos estados que exigen acreditar algunas condiciones mediante unos documentos, como por ejemplo son las cuestiones aduaneras o tributarias, y si no se cuenta con estas acreditaciones, la cosa como tal no va a poder entrar al país. Respecto a las obligaciones del comprador, está la obligación principal de pagar el precio. En caso tal de que este no esté determinado en el contrato, el precio será generalmente cobrado al momento de la celebración del contrato. También el comprador tiene la obligación de recibir las cosas conforme al contrato. Al momento de recibirlas deberá examinar y comunicar su no conformidad en un plazo razonable. Pero, ¿qué ocurre cuando una de las partes no cumple con sus obligaciones? Y es aquí cuando estamos hablando de un incumplimiento como tal del contrato. Y es que aquí la parte agraviada puede pedir que se cumpla o puede rescindir del contrato y que se dé una indemnización de perjuicios. Esto, digamos que se da cuando se incumple el contrato. El contratista cumplido tiene dos opciones como tal: decirle al otro, venga, cúmplame, o ya no me interesa que me lo cumpla, resolvamos el contrato, lo volvemos al estado original, yo le doy sus cosas, usted me da mis cosas, pero siempre con la intención de una indemnización de perjuicios, aparte de, digamos, estas dos vías. La Convención de Viena también permite que se pueda pedir la reducción del precio, y esto es debido a que la convención trae consigo una figura que era común en el derecho romano, y es el incumplimiento esencial. Si el incumplimiento pues no es de una cosa realmente importante, sino es de una cuestión sustancial, pues ¿para qué vamos a resolver el contrato? Esto nos puede salir más oneroso. Entonces, solo si privara de las cosas esenciales que esperara el demandante, ahí se daría una resolución. Un ejemplo de esto es que si yo pido un televisor y llega sin un control, pues ¿para qué voy a pedir la resolución del contrato? Ya tengo el televisor. Quizás el control sí era importante, pero pues puedo pedir que me manden el control o puedo pedir que me reduzcan el precio por esto. Pero si como tal yo recibo el televisor y lo que pasa es que le falla la pantalla, pues esto sí es una cuestión esencial. Entonces ahí puedo pedir la resolución del contrato. Bueno, y de todo esto, ¿qué podemos concluir? Y es que se puede observar que el contrato de compraventa es un contrato básico a nivel social. A diario lo practicamos todas las personas, casi siempre que adquirimos algo es mediante esta modalidad, pero también es una figura de gran relevancia a nivel internacional, donde el comercio entre personas a lo largo del mundo entero se ve regido por unas normativas que están sujetas a este contrato. Y estas normativas lo que buscan es precisamente facilitar estas transacciones, permitiendo que se hable como un mismo idioma y se sientan las partes más seguras a pesar de los diferentes esquemas normativos que tienen en sus respectivos estados. Y es por todo esto que se hace importante que todos tengamos nociones básicas de este contrato, conociendo de estas formas sus implicaciones y por tanto nuestros derechos y obligaciones. Entonces, sin ser más, agradezco su tiempo y hasta luego.